Muy buenas noches. Quiero agradecer la oportunidad de poder participar con ustedes en este aniversario 119 de la Iglesia Luz y Verdad de Huehuetenango. Desde que recibí la llamada de la invitación, no han dejado de llegar a mi mente una cantidad de recuerdos de ese tiempo, en especial del lugar donde fui formado en mi fe y mi compromiso de mi amada iglesia en Huehuetenango. Ahí llegué a conocer al Señor cuando apenas tenía 6 años. Y cuando estaba en la clase de soldaditos, pues fui discipulado por el pastor que nos llevaba a evangelizar a las aldeas de los alrededores con la promesa de jugar fútbol después. Ahí también hice memorias muy especiales en la sociedad de jóvenes y amistades que cultivé y que guardo en mi memoria. Un tiempo muy especial verdaderamente. Creo que mi pasión por la evangelización, mi pasión por las misiones y sobre todo mi deseo de servir al Señor creció en esa iglesia Luz y Verdad de Huehuetenango. Como siempre decía mi mamá, que por 8 días y no había nacido en la iglesia, porque justo nací un domingo a las 4 de la tarde, la hora a la que comenzaba la escuela dominical. Así que, pues, como era la costumbre de mi mamá, doña Lubia de Ruiz, que algunos de ustedes la deben de recordar por sus 40 años con un programa para niños, pues a los 8 días llegó a la iglesia y me llevó por primera vez. Así que pensar en la iglesia Luz y Verdad es pensar en esos años formativos en los que tuve la oportunidad de servir en los diferentes ministerios que le permitió a mi edad. Pude servir en diferentes cosas y recordar grandes oportunidades y sobre todo algo que debo de reconocer, el cuidado y el respaldo del pastor que estaba en turno, que siempre fue una persona muy especial para mí. Pero muchas gracias de nuevo. Pensar simplemente que ya la Iglesia Luz y Verdad de Huehuetenango tiene 119 años es una oportunidad para hacer una reflexión acerca del impacto que en esos 119 años la Iglesia Luz y Verdad ha dejado en la vida de tantas personas. ¿Cuánto desearía estar presente con ustedes? Pero ante la imposibilidad de hacerlo, pues quiero darles un abrazo virtual desde la pantalla. Y quiero invitarlos a que tengamos un momento de oración. Que el Señor dirija este tiempo en el cual vamos a estar hablando de un tema muy importante, de un tema muy relevante, pero también de un tema muy difícil. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos delante de tu presencia venir con gratitud y alabanza por estos 119 años de existencia que le has dado a la Iglesia Luz y Verdad de Huehuetenango. Señor, quiero darte gracias por todas las personas que han pasado por las aulas y por los atrios de esta iglesia. Gracias por todos aquellos, Señor, a los que has permitido que hayan sido alcanzados por el ministerio de esta iglesia. Te doy gracias por todos aquellos pastores y líderes que en su momento tú has utilizado para transformar, para formar y para desafiar la vida de tantas personas. Señor, yo expreso mi gratitud como un beneficiario de tales cosas. Quiero darte gracias por permitirme haber nacido en mi fe y crecido en ella, en una iglesia que tenía una pasión por la evangelización, que tenía un amor, Señor, para el servicio, que cuidaba con atención el estudio de la palabra y que hasta el día de hoy sigue haciendo un impacto en mi vida. Señor, queremos encomendarte este tiempo de reflexión en la palabra. Queremos pedirte que tu gracia y tu misericordia nos guíe a través de estos pasajes y sobre todo de este tema tan desafiante. Que tu palabra, Señor, nos hable, que responda al corazón de cada uno de nosotros y que nos ayude. Amén. Al estar pensando en cómo introducir este difícil tema de la iglesia frente al nuevo orden mundial, algunas memorias vinieron a mi mente de mi tiempo en la Iglesia Luz y Verdad. Particularmente me recordé de un viejo y alto árbol que había en el patio de abajo de la iglesia. Colindaba con la casa del vecino, con un sitio de un vecino que en aquel tiempo estaba sembrado de maíz. El árbol amenazaba la seguridad de los niños porque ya estaban sus ramas envejecidas y se caían de vez en cuando, así que decidieron botarlo.
La escena que recuerdo en mi mente es cuando el hombre del hacha informó que el árbol estaba a punto de caer y pidió ayuda para asegurar que cayera en nuestra propiedad. Recuerdo que estábamos el pastor, sus hijos y 3 muchachos más sosteniendo el árbol con un lazo. Nos plantamos lo mejor que podíamos y dimos la voz de que estábamos listos para la tarea. Cuando el leñador dio el hachazo final, el árbol comenzó a inclinarse justo en dirección al sitio del vecino y comenzó a cobrar velocidad. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para sostenerlo y cambiarle la dirección, pero fue imposible. Era tan grande y pesado que todo el esfuerzo combinado fue insignificante. Lo único que pudimos hacer es soltarlo y salir corriendo para evitar resultar heridos. Creo que esta es una buena ilustración de cómo podemos sentirnos frente a lo que se le ha llamado el nuevo orden mundial y que se refiere a una agenda global que vemos avanzar por todos lados y cerrar el círculo alrededor de la iglesia. Una agenda que intenta poner el mundo bajo un poder globalista, que tenga la autoridad de intervenir en cualquier país, definir sus políticas financieras, económicas y en especial las de la población. Su pretensión es la de hacer un gobierno supranatural que pueda influir en todos los órdenes de la vida. Lo que vemos hoy es una lucha por un poder mundial más ambiciosa que la que ha emprendido cualquier imperio del mundo. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, aterra. Porque una de las mayores preocupaciones de las personas y entidades que están detrás de esta agenda global es el aumento de la población. Por esa razón es que vemos un trabajo coordinado en todos los países, entidades internacionales como las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, en los congresos de todos los países, incluyendo el nuestro, para hacer avanzar las leyes de matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, todos orientados a reducir la población en todas las maneras posibles como una alternativa para el desarrollo, para una mejor distribución de la riqueza y sobre todo para un mejor control sobre todos los gobiernos. La manera como lo están haciendo se puede resumir en 3, sin ánimo de sobresimplificar un problema tan complejo. La primera es el control de los medios para poder pervertir el lenguaje, para poder redefinir la naturaleza del hombre. Y ahora el 80% de las televisoras, de los productores de películas y documentales están solo en 5 transnacionales que están conectadas con esta agenda. La educación es la segunda y encabezado por las Naciones Unidas han comenzado a intentar revisar todos los sistemas educativos a fin de que incluyan lo que ellos llaman derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa que apoyar la homosexualidad y la liberación del aborto. La tercera estrategia es la reducción drástica de la población, haciendo del aborto el medio preferido y, por cierto, ha mostrado ser muy eficiente. Desde los años 70, cuando se comenzó a poner como estrategia, más de 1.400 millones de bebés han sido asesinados a través de este medio. Los cañones de esta agenda están enfocados el día de hoy hacia 3 objetivos que representan los últimos bastiones de la resistencia. El primero, la identidad nacional y cultural. Eso lo quieren borrar. El segundo, la familia, y el tercero, las iglesias evangélicas. Podemos decir que la lucha que tenemos por delante es aquella por mantener la libertad religiosa que tenemos y que gozamos en el día de hoy. Así que estamos frente a un desafío muy grande, para un momento en el que lo que vemos por delante de nosotros es una lucha sin cuartel, para destruir lo último que queda de la cultura, de la moral, de la familia y de la iglesia evangélica. En momentos como estos es cuando nosotros nos preguntamos, ¿y ahora cómo vamos a vivir? ¿Cómo viviremos? ¿En qué forma nosotros enfrentamos este gran desafío y esta descomunal tarea que tenemos como iglesia por delante? La Biblia nos da la respuesta. Y la Biblia nos ayuda a entenderlo en la epístola de Santiago, que fue escrita precisamente para personas que enfrentaban desafíos en sus vidas y que sus situaciones estaban bajo una amenaza constante.
Sus destinatarios, como leemos en el versículo 1, vivían en la dispersión, eran inmigrantes. Estaban en constante movimiento y adaptación a nuevas culturas, a nuevas leyes y situaciones, y sobre todo en el constante rechazo que siempre acompaña a los migrantes. Sus países, sus familias y sus centros religiosos estaban completamente lejos, y mientras ellos vivían bajo el yugo de la servidumbre, dependían de otros para todo, incluso para comer y sobrevivir. Esta situación ponía tensión en su sentido de identidad y pertenencia. Estaban pasando por muchas pruebas, como leemos en el versículo 2 del capítulo 1, y algunas de ellas los estaban llevando al límite, al cabo que ellos creían que no iban a resistir. Las nuevas situaciones y oportunidades de los lugares donde estaban, unidas a la lejanía de su familia, eran una fuente de tentación constante para adoptar culturas, tradiciones, costumbres, políticas y hasta sistemas religiosos extraños. La mayoría de ellos eran pobres, carecían de todo lo elemental. Eran discriminados constantemente, como leemos en el capítulo 2, versículo 2. A estas personas es a las que se les escribe esta epístola, para compartirles la sabiduría para vivir en medio de momentos difíciles. Toda la epístola es una respuesta poderosa a esa pregunta, ¿cómo viviremos? Y su respuesta es tanto simple como desafiante. Lo que necesitas para vivir es sabiduría, nos dice el versículo 5. Pero esta epístola también establece claramente que obtener la sabiduría no es fácil. En primer lugar, por el lugar donde se encuentra. Pídansela a Dios, dice, pero también afirma, Él se las dará. A partir de entonces muestra que tanto el rico como el pobre necesitan de la sabiduría, que es un urgente para poder enfrentar la tentación, como lo vemos versículos 12 al 18, que es una gran necesidad para que quienes quieren hacer las cosas bien, pero también para el que se equivoca y batalla por corregirlo. Esta epístola nos recuerda el libro de Proverbios, que nos anima a recordar que la sabiduría inicia en el poder de Jehová. Santiago lo dice de esta manera: el que fija la mirada en la ley perfecta, la de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta con solo oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Y nos recuerda que la única sabiduría que nos sirve es la sabiduría que viene de lo alto, la que es ante todo pura, benigna, llena de compasión, de buenos frutos y ecuánime, como dice en el capítulo 3, versículo 17. El pasaje que estudiaremos el día de hoy está en Santiago, el capítulo 3, versículos 13 al 17. Quiero invitarles a abrir sus Biblias y acompañarme en la lectura. Estaré leyendo en la versión Reina Valera actualizada. Dice así la palabra de Dios: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con humildad propia de la sabiduría. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. Pues donde hay envidia y rivalidad, ahí hay confusión y toda clase de mal. Pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Cuando leemos este pasaje y ponemos atención en lo que dice, nos invita a nosotros a poder entender cómo enfrentar esta situación. El pasaje nos describe la sabiduría que nos sirve para navegar en estos tiempos recios. Se nos corrige la falta de entendimiento que a veces evidenciamos frente a ella y nos muestra cuál es la fuente, cuáles son sus beneficios que promete, y en ambos pasajes encontramos lo que puede ayudarnos a vivir en estos tiempos tan recios en los cuales estamos viviendo, tiempos que demandan de nosotros hacer acopio de todo lo que conocemos. En primer lugar nos dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido?, nos pregunta. Bueno, y nos responde, la sabiduría es igual a la humildad. Y nos lo dice como presentando una ecuación matemática. Me encanta la frase con la que termina el versículo 13 cuando dice, actos realizados con la humildad propia de la sabiduría.
En segundo lugar, Santiago llega al fondo del asunto cuando en el versículo 14 afirma categóricamente que cuando digo que soy sabio sin ser humilde, soy mentiroso. En tercer lugar, la sabiduría sin humildad es terrenal, es humana, es diabólica. La sabiduría que viene de Dios se caracteriza porque es pura, porque es pacífica, porque es amable, es benigna, es llena de compasión, de buenos frutos, ecuánime y genuina, como leemos en el versículo 17. El versículo clave de toda la epístola es el capítulo 4, versículo 6, el cual dice lo siguiente: pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nos explica claramente que solo hay dos estilos de vida posible: el que es humilde y depende de Dios, o el que está centrado en sí mismo. El segundo se opone a Dios y es enemigo de Dios y se conduce directamente hacia el fracaso. El primero es humilde, es el que goza el favor de Dios y el que recibe su gracia. Así que la manera correcta de vivir en una palabra es con humildad. Este pasaje que estamos estudiando hoy y que volvemos ahí, lo vemos todo a la luz de la humildad para aprender a vivir en medio de tiempos difíciles. En primer lugar, nos recuerda que tenemos que tener humildad para recordar quién es Dios y creer que Él gobierna sobre todo y que mi futuro está en sus manos. En segundo lugar, nos invita a tener humildad para reconocer que Dios tiene un plan para mi vida y que ese plan es perfecto, que es mejor y que aun cuando el mañana está lleno de circunstancias difíciles e inesperadas, Él seguirá sentado en su trono y seguirá cumpliendo sobre mí y sobre todo el universo su plan. En tercer lugar, nos invita a tener humildad para reconocer nuestra pequeñez, nuestra incapacidad para saber qué es mi vida, o cuánto durará, o cuándo termina, o especialmente cuál es mi propósito en ella. Entonces, ¿cómo viviremos? ¿Viviremos a la deriva? ¿Dejaremos que las cosas se den por sí solas? ¿Bajaremos la mano ante esta amenaza de la agenda global? La epístola ya ha respondido esta pregunta en los versículos 7 al 10 del capítulo 4. Leámoslos, dice: por tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes, los pusilánimes, purifiquen su corazón. Lloren, aflíjanse, hagan lamento, conviertan su risa en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Aquí está la guía para saber vivir. Podemos resumirlo de la siguiente manera: el hombre sabio vive dependiendo de Dios a cada instante y en cada uno de sus asuntos, incluyendo estos que son tan desafiantes. Para lograr esto, el pasaje que leímos nos recomienda 3 pasos. El primero, someternos a Dios, humillarnos bajo su poderosa mano, como dice en 1 Pedro 5:8. Esto significa reconocer quién es Él y que tiene un propósito en mi vida. Andrew Murray escribió lo siguiente: renunciar a toda la confianza a mí mismo y vivir dependiendo de Dios como siervo al que Él ha enviado. Debemos aprender a vivir en completa dependencia de Dios para lo que pensamos, para lo que hacemos, y encontrar ahí las fuerzas para encontrar el desafío que tenemos por delante. En segundo lugar, debemos acercarnos a Dios en la forma en la que Dios establece en su palabra. En Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: andad con humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Andrew Murray luego viene en nuestra ayuda cuando él escribió: cuando más cerca nos hallamos de Dios, más llenos de Él y más humildes seremos. Qué tremenda paradoja y poderosa, por cierto. Solo así podremos ser capaces de identificar a los mentirosos, de descubrir los planes del enemigo. Para lograr este segundo paso, nosotros debemos de recordar lo siguiente. Primero, limpiarnos las manos. Y aquí nos habla de la necesidad del perdón, de esa actitud de estar examinándonos constantemente a la luz de la palabra, confesando nuestros pecados,
sobre todo nuestra soberbia. Como un aspecto práctico, sería bueno que leyéramos el versículo 6 del capítulo 4 y lo usáramos como una llave de interpretación para toda la epístola. La segunda recomendación en este punto es de purificar nuestros corazones. Y esta es una acción de arrepentirnos, de buscar constantemente que nuestra vida se parezca más a Él. Solo de esta manera podremos confrontar esta cultura de mentira y de maldad que se está tratando de implantar. Y luego lloren y aflíjanse y hagan lamentos. Y nos llama a expresar tristeza por todo el dolor que este pecado global que se está haciendo en contra de tantas familias, tantos bebés sin nacer se está llevando. Esto nos lleva a una confesión mutua de pecados, a una restauración, a la restitución, a la reparación cuando sea posible. En tercer lugar, la tercera recomendación, debo humillarme ante el Señor. Reconocer quiénes somos y que necesitamos de Él. Confiar todos nuestros caminos a Él y depender absolutamente de Él. Eso significa también, en primer lugar, reconocer que no hay nada bueno en mí. Es renunciar a vivir centrados en nosotros mismos, en nuestros propios deseos. Eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Creo que una de las cosas que ha afectado a la iglesia y su impacto en la sociedad y el mundo es ver tantos logos y egos en los púlpitos y en las bancas. Creer que la autoridad, que la investidura nos da autoridad, creer que el púlpito nos da a nosotros prestigio. Pero debemos seguir el ejemplo de Jesucristo en Juan 13:14. Si yo, el Señor, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. El púlpito, la investidura y la predicación solo nos exponen a la necesidad de ser humildes. Debemos seguir el ejemplo de Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Él no consideró nada que aferrarse de sus propios atributos o uso de sus atributos de deidad, sino que Él se sometió absolutamente a Dios para que en obediencia, y no solo obediencia, sino obediencia hasta la muerte. Hermanos, nosotros tenemos una lucha descomunal delante de nosotros. El enemigo que enfrentamos es gigantesco, es muy agresivo. Y Él no quiere nada que la destrucción. Detrás de Él hay una agenda con mucho dinero y con mucho poder. Son personas que pueden levantar el teléfono y negociar con quienes estén al frente de las Naciones Unidas, al frente de los gobiernos de las naciones poderosas. Son personas que tienen mucho dinero y que creen que con su dinero pueden comprar cualquier cosa. Los medios que tienen a su alcance son muy poderosos. La prensa, la televisión, las redes sociales, todos son siervos de sus oscuros propósitos. Nosotros solo contamos con Dios, quien nos recuerda este pasaje. Dios sigue sentado en su trono, sobre todo poder, sobre toda autoridad y sobre todo principado. Esto es lo que nos invita a poner nuestra confianza absoluta en el Señor. La iglesia de Jesucristo, de la cual usted y yo somos miembros, es una iglesia que el Señor estableció. Él la diseñó, Él la ganó por su muerte y por su resurrección entre todas las naciones. La iglesia de Jesucristo es el organismo más poderoso sobre la faz de la tierra. Dios la dotó de todos los recursos que necesita para poder cumplir con su misión. Él mismo dijo allá en Mateo capítulo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Así que la victoria para la iglesia, la victoria para la familia y la victoria para la integridad y para la cultura y para esos valores que fundamentan a la sociedad, no depende de nosotros. Depende de la capacidad que nosotros tengamos de entender quién es Dios, que Dios sigue sentado en su trono, sobre todo poder y autoridad. De examinar nuestras vidas y darnos cuenta que no valemos por nosotros mismos, que no hay recursos en nosotros para enfrentar esta descomunal tarea, pero recordar que el Señor Jesucristo terminó sus últimas palabras diciendo lo siguiente:
yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto no solamente es una promesa para que nosotros nos alegremos en ella, sino es una responsabilidad de vivir en completa y absoluta integridad en nuestra vida, para que la iglesia se mantenga en integridad y para que nosotros demos testimonio con integridad en todas las áreas de nuestra vida. Solo cuando la iglesia recupere ese papel de ser la sal y la luz de la tierra, solo cuando la iglesia retroceda de esos caminos que hemos tomado y abracemos de nuevo la palabra y hagamos de ella nuestra piedra de toque y lo más fundamental de nuestra experiencia. Solo cuando cada uno de los cristianos nos comprometamos absolutamente a la obediencia a la palabra de Dios, entonces la iglesia podrá pararse frente a estas amenazas. Las resistirá y las vencerá, porque el Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiero invitarles a inclinar sus rostros y que juntos tengamos un momento de reflexión. Voy a hacer un pequeño silencio de unos 3 minutos para que cada uno en forma personal elevemos una oración en la que en primer lugar examinemos nuestro corazón para saber si estamos viviendo en humildad. En segundo lugar, para que examinemos nuestra conducta para saber si estamos dependiendo de Dios. Y en tercer lugar, para comprometer nuestra vida a vivir de acuerdo a sus caminos. Luego terminaré yo con una oración. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este momento en el que podemos venir delante de tu presencia a examinar nuestra vida, a examinar nuestro corazón, a reconocer cuánto necesitamos de ti, Señor. Señor, hemos venido a examinar nuestro corazón y a pedirte que encuentres ahí humildad, Señor. Te pedimos perdón por nuestra soberbia, por nuestra autosuficiencia, por creer, Padre Celestial, que lo que ya sabemos es suficiente para lo que tenemos que enfrentar. Señor, hemos venido delante de tu presencia a pedirte que nos perdones por eso, a rogar con toda humildad, Padre Celestial, que tú puedas tomar control sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos y sobre nuestras acciones. Señor, en segundo lugar, queremos someternos bajo tu autoridad, bajo tu poderosa mano. Señor, queremos encomendar nuestras vidas, nuestras familias y en particular nuestra iglesia, Señor, frente a esta amenaza tan descomunal que tenemos contra ellas. Padre, oramos por nuestros hijos, oramos por sus mentes y por sus corazones. Oramos, Padre Celestial, que tú nos ayudes a modelar delante de ellos lo que significa depender de ti. Ayúdanos a vivir en oración, cuidando y cubriendo a nuestros hijos, Padre, con estas amenazas que se van a multiplicar cada día para poder tratar de tomar control de su mente. Que la palabra de Cristo more abundante en el corazón de cada uno de ellos. Ayúdanos a asumir la responsabilidad de educar a nuestros hijos, Señor, para que, habiendo sido entrenados en ese camino, nunca se aparten de él. Padre, ayúdanos a ser familias de integridad. No permitas que hayan fisuras entre nosotros, que vivamos en unidad como familias y que vivamos en unidad como iglesia. Que seamos capaces de presentar un frente común frente al ataque del enemigo
y demostrar que la unidad es una muestra de tu poder sobre la iglesia. Pero sobre todas las cosas, Señor, te pedimos que cumplas tu propósito en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Que la gracia tuya se derrame abundantemente sobre nosotros y que seamos capaces de recuperar nuestra tarea de ser la sal y la luz de la tierra. Te pedimos de todo corazón, Padre Celestial, que recordemos esas poderosas palabras que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que habiéndolas entendido claramente, seamos capaces de poder vivir en integridad en nuestra vida personal, de vivir en integridad como iglesia y de vivir en integridad en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Señor, quiero orar por la iglesia Luz y Verdad, porque estos 119 años sean solo el principio, Señor, de otra trayectoria de impacto que dure por muchos años más. Señor, oro por todos aquellos que son miembros de la iglesia en este momento, que al igual que como yo lo disfruté, sean desafiados para vivir vidas auténticas cerca de ti y con el corazón dispuesto, Señor, y moldeado por tu palabra. Señor, te encomiendo al liderazgo de la iglesia en el nombre de Jesucristo. Que en medio de estos ataques que la iglesia va a sufrir en todo el mundo, ellos se permanezcan firmes, que busquen tu palabra y que en ella encuentren los recursos para enfrentar esta situación. Señor, encomendamos esto en tus manos y confiamos que dependemos de ti y que tú estás sentado en tu trono sobre toda autoridad, sobre todo poder y sobre toda potestad. Esto lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecerles por esta tremenda oportunidad de poder participar con ustedes en este 119 aniversario de la Iglesia Luz y Verdad. Es mi deseo que ustedes puedan recibir un abrazo cariñoso, pero sobre todo las bendiciones de Dios. Quiero desear a cada uno de ustedes que esta sea una fecha memorable, que lo que aprendamos juntos pueda marcar la vida de ustedes. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor los bendiga. Pasen muy feliz noche.